Era otoño de 2018 cuando mi unidad fue desplegada en un área que había sido un campo de batalla intenso durante la Primera Guerra Mundial. Nuestro objetivo era claro: reconocer el área para futuros ejercicios militares. No había nada inusual al principio, solo un vasto terreno cubierto de niebla matutina y los restos dispersos de trincheras olvidadas por el tiempo. Recuerdo que la mañana era fría, el tipo de frío que te cala hasta los huesos, y había un silencio que hacía eco en el aire, como si el lugar estuviera esperando algo o alguien. Estábamos avanzando en formación cuando el cabo Jennings, quien estaba a mi derecha, se detuvo en seco. ¿Lo ven eso?, susurró, señalando hacia una serie de trincheras a unos 100 metros de distancia. Al principio no vi nada, solo las sombras que la luz del amanecer proyectaba caprichosamente. Pero entonces algo se movió. No era un animal, eso lo supe de inmediato. Era la figura de un hombre, o eso parecía, desplazándose de trinchera en trinchera con una agilidad que desafiaba su aparente forma humanoide. «Debemos acercarnos con cautela», ordenó el sargento Miles, y todos asentimos, aunque la inquietud ya había echado raíces en cada uno de nosotros. Nos acercamos lentamente, con las armas preparadas, pero cuando llegamos a donde habíamos visto la figura, no había nadie. Solo un casco militar viejo y desgastado que parecía haber sido dejado allí hace décadas. Fue entonces cuando lo escuchamos por primera vez, un susurro, apenas audible, que parecía llamar desde la nada. No podíamos determinar qué decía, ni de dónde venía exactamente. El sargento Miles ordenó mantener la posición mientras intentábamos localizar la fuente del sonido. Pasaron unos minutos eternos, cada segundo estirado por la tensión del momento. De repente, desde una de las trincheras más profundas, emergió una figura. Era alto, de postura erguida, vestido con un uniforme que no correspondía a ninguna era reconocible. Lo más perturbador era su cara, o más bien, su falta de cara. Donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca, solo había una superficie lisa y pálida, sin rasgos, como una máscara de porcelana mal formada. El cabo Jennings fue el primero en reaccionar, disparando su rifle en un acto reflejo de terror. La figura no se inmutó, solo se quedó allí, como si estuviera observando, aunque no tenía ojos para ver. «Retrocedan», gritó el sargento Miles, y todos obedecimos, corriendo hacia donde habíamos dejado los vehículos. Mientras corríamos podía escuchar cómo la figura nos seguía, el sonido de sus pasos un eco constante detrás de nosotros. No nos alcanzó, y nunca volví a ver esa cara sin rostro después de esa mañana. Pero el daño ya estaba hecho. Cuando regresamos a la base, informamos lo sucedido. Nos dijeron que revisarían el área, que quizás era el efecto del estrés o una broma de mal gusto de algún local. Pero yo sé lo que vi. No era humano, ni una ilusión. Desde ese día, mi sueño nunca ha sido el mismo. Veo esa cara sin rasgos en mis pesadillas. Escucho esos ruidos que no puedo entender. Sé que algo nos observaba desde esas trincheras, algo antiguo y olvidado, y temo que algún día podría regresar por mí. Así que aquí estoy, escribiendo esto en la esperanza de que, al compartir mi experiencia, pueda encontrar algún tipo de cierre, o al menos que alguien más que haya vivido algo similar sepa que no está solo. Porque en los momentos más oscuros, cuando la figura sin rostro aparece en la penumbra de mi habitación, me pregunto si realmente salimos de aquellas trincheras, o si una parte de nosotros quedó atrapada allí, con él. Tras varios meses de lidiar con insomnio y ansiedad, decidí buscar ayuda profesional. No es fácil hablar de estos temas sin sonar como un loco, especialmente en un ambiente militar donde la fortaleza mental es tan valorada. Pero mi terapeuta me ayudó a entender que lo que vivimos puede haber sido real, o al menos tan real como lo fue para nosotros en ese momento. Con el tiempo, comencé a investigar por mi cuenta. Busqué historias similares, leyendo sobre antiguas leyendas y reportes de soldados de otras guerras que afirmaban haber visto apariciones y fenómenos que no podían explicar. No todas las historias eran idénticas, pero el patrón de encuentros con entidades sin rostro era inquietantemente recurrente. Parece que, en los lugares donde la gente ha experimentado extremos de terror y violencia, algo de esa energía permanece, manifestándose de formas que apenas podemos comenzar a entender. A través de mi búsqueda, también encontré un pequeño grupo de veteranos que habían experimentado fenómenos similares. Nos reunimos en línea, compartiendo nuestras historias y apoyándonos mutuamente.
Saber que había otros que entendían lo que estaba pasando fue un gran alivio. No resolvió el misterio de lo que vimos aquel día, pero me ayudó a sentirme menos aislado. Un año después del incidente, la unidad a la que pertenecí fue disuelta por razones no especificadas, y todos los registros de nuestra misión en aquel campo de batalla fueron clasificados. Oficialmente, nunca estuvimos allí. Esa decisión solo alimentó mis sospechas de que algo más grande estaba en juego, algo que quizás el ejército sabía y prefería mantener en secreto. En mi vida civil, trato de llevar una existencia tranquila, pero cada aniversario de aquel día, mi mente vuelve a ese campo de batalla, a esa niebla y a esa figura, y en las noches especialmente silenciosas, cuando el mundo exterior se calma y las sombras crecen, puedo oírlo de nuevo, el susurro apenas audible, llamándome de vuelta a las trincheras. Quizá nunca sepamos con certeza que era el soldado sin rostro, ni por qué nos persiguió aquel día. Pero en el fondo, sé que la guerra deja cicatrices en la tierra, al igual que en aquellos que la luchan, y algunas de esas cicatrices, temo, nunca se cierran completamente, manteniendo vivos recuerdos y presencias que deberían haber desaparecido hace mucho tiempo. Así que escribo esto como un testimonio, mi testimonio, de que hay cosas en este mundo que no comprendemos. Y mientras escribo las últimas palabras de esta historia, espero que al hacerlo, pueda dejar ir el miedo y tal vez, solo tal vez, dormir una noche entera sin despertar sudando frío, sin sentir esa mirada sin ojos fijada en mí desde la oscuridad. Pero hasta entonces, estaré escuchando, esperando, vigilando, porque sé que el soldado sin rostro también podría estar esperando, en algún lugar, justo más allá de la luz. El viento aullaba como un lobo moribundo, azotando la base ártica con una furia inclemente. La nieve caía sin cesar, formando un manto blanco que cubría todo a su paso. Adentro, en el refugio principal, un grupo de soldados se acurrucaba junto a la chimenea, tratando de escapar del frío que calaba hasta los huesos. Era la noche más fría del año, y la moral del grupo estaba por los suelos. Hacía meses que estaban aislados, sin comunicación con el exterior, y el aburrimiento y la soledad comenzaban a hacer mella en ellos. De repente, un golpe seco en la puerta de metal los sobresaltó. Todos se miraron con recelo, sus manos instintivamente buscando sus armas. Un soldado, el más veterano del grupo, se levantó y se acercó cautelosamente a la puerta. «¡Alto! ¿Quién va?», gritó con voz firme. No hubo respuesta. El soldado dudó un instante, luego abrió la puerta con cuidado. Un torrente de aire helado entró en el refugio, seguido por una figura alta y oscura. El soldado retrocedió un paso, con el corazón latiendo con fuerza. La figura se acercó lentamente, revelando el rostro pálido y demacrado de un hombre con uniforme militar. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, sin vida. Un escalofrío recorrió la columna vertebral del soldado. No era solo la apariencia cadavérica de la figura lo que le aterraba, sino también una extraña aura de frialdad que emanaba de ella. «¿Quién eres?», preguntó el soldado con voz temblorosa. La figura no respondió. Simplemente se quedó allí, mirándolo con sus ojos vacíos. El soldado tragó saliva y retrocedió hacia sus compañeros. «Tenemos que salir de aquí», susurró. Los demás soldados asintieron con la cabeza, demasiado asustados como para hablar. Empacaron rápidamente sus cosas y salieron al gélido exterior. La figura todavía estaba allí, observándolos en silencio mientras se alejaban. Caminaron durante horas sin saber a dónde iban. La nieve les llegaba hasta las rodillas y el viento les dificultaba la respiración. Finalmente, llegaron a un edificio antiguo y abandonado, medio enterrado en la nieve. «Este lugar debe haber sido parte de una expedición anterior», dijo uno de los soldados. «Tal vez podamos encontrar algo de comida y refugio aquí», sugirió otro. Entraron en el edificio con la esperanza de encontrar algo que les ayudara a sobrevivir. Lo que encontraron fue mucho más de lo que podían haber imaginado. El edificio era un antiguo frigorífico, y sus paredes estaban llenas de cuerpos congelados. Eran los miembros de la expedición anterior, que habían muerto en circunstancias misteriosas hace muchos años. Los soldados se miraron con horror. La imagen de los cuerpos congelados, con sus ojos abiertos y sus rostros contorsionados por el terror, les provocó una ola de náuseas. De repente, uno de los soldados gritó. Señaló hacia una figura que estaba de pie en el fondo de la habitación. Era la misma figura que habían visto antes en la base, pero esta vez estaba rodeada por una nube de niebla helada.
La figura levantó un brazo hacia ellos, y un rayo de energía gélida salió de su mano. El soldado que había gritado fue alcanzado de lleno y cayó al suelo, congelado instantáneamente. Los demás soldados entraron en pánico y corrieron hacia la salida, pero la figura era más rápida que ellos. Los alcanzó uno a uno, congelándolos con su rayo de energía gélida. Uno por uno, los soldados cayeron, hasta que solo quedó uno. Se acurrucó en un rincón, temblando de miedo, mientras observaba a la figura que se acercaba a él. La figura se detuvo frente a él y lo miró con sus ojos vacíos. El soldado cerró los ojos, esperando la muerte, pero la muerte no llegó. En cambio, la figura se inclinó hacia él y le susurró algo al oído. El soldado abrió los ojos y vio que la figura ya no estaba allí. Se levantó lentamente, sintiendo una extraña sensación de calma. Sabía que había sobrevivido por alguna razón, y que tenía que llevar un mensaje al mundo. El mensaje de los horrores que se escondían en el hielo. Salió del frigorífico y caminó hacia la tormenta, decidido a contar su historia al mundo. Sabía que nadie le creería, pero eso no importaba. Tenía que advertirles del peligro que se cernía sobre ellos. El soldado caminó durante días, sin comida ni refugio. Finalmente, colapsó en la nieve, exhausto y a punto de morir. Justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento, vio una figura que se acercaba a él. Era una mujer, envuelta en una gruesa capa de piel. Se arrodilló junto a él y le dio de beber un poco de agua caliente. «No tengas miedo», le dijo con voz suave. «Estoy aquí para ayudarte». La mujer lo ayudó a levantarse y lo llevó a su aldea, un pequeño asentamiento inuit escondido entre las montañas. Allí los inuit lo cuidaron y le dieron comida y refugio. El soldado les contó la historia de lo que había visto en el frigorífico, y los inuit le escucharon con atención. Cuando terminó de hablar, el jefe de la aldea se dirigió a él. «Hemos escuchado muchas historias sobre ese lugar», dijo. «Los antiguos lo llaman el lugar de los muertos. Se dice que está maldito, y que los espíritus de los que allí murieron vagan por sus pasillos». El soldado se quedó en la aldea inuit durante varios meses, aprendiendo su cultura y su forma de vida. También aprendió sobre el frigorífico y el terror que infundía en los corazones de los lugareños. Un día, el soldado decidió regresar a la base ártica. Sabía que tenía que contar su historia al mundo, y que la única forma de hacerlo era regresando al lugar donde todo había comenzado. Los inuit le advirtieron del peligro que corría, pero él estaba decidido. Se despidió de ellos y emprendió el viaje de regreso a la base. El viaje fue largo y arduo, pero el soldado perseveró. Finalmente, llegó a la base ártica, pero encontró que estaba completamente vacía. Los edificios estaban en ruinas y no había señales de vida. El soldado se adentró en la nieve, buscando el frigorífico. Lo encontró al cabo de un rato, medio enterrado en la nieve. Se acercó con cautela, sin saber qué esperar. La puerta del frigorífico estaba abierta y el soldado se asomó al interior. Lo que vio lo dejó sin aliento. En el centro de la habitación había un altar hecho de hielo. Sobre el altar había una figura humana congelada. La figura era la misma que el soldado había visto en el frigorífico, pero esta vez estaba rodeada por una luz brillante. El soldado se sintió atraído por la luz y se acercó lentamente al altar. A medida que se acercaba, podía sentir una energía poderosa que emanaba de la figura congelada. De repente, la figura abrió los ojos. Los ojos eran de un color azul intenso y brillaban con una luz sobrenatural. El soldado se quedó sin habla, incapaz de apartar la vista de los ojos de la figura. La figura le sonrió y luego habló con una voz que resonaba en su mente. «Gracias por venir», dijo la voz. «Te he estado esperando». El soldado no supo qué responder. La voz continuó hablando, contándole la historia del frigorífico y el destino de los que allí murieron. Le explicó que el frigorífico era una puerta a otra dimensión, un lugar donde reinaba el frío eterno. Los miembros de la expedición anterior habían abierto la puerta sin saberlo, y habían sido arrastrados a ese lugar. La figura le dijo al soldado que él era el único que podía cerrar la puerta y evitar que el horror del frigorífico se extendiera al mundo. El soldado no estaba seguro de poder hacerlo, pero sabía que no tenía otra opción. Tomó aire y se acercó al altar. Extendió la mano hacia la figura congelada y tocó su frente. En ese momento, una ola de energía recorrió su cuerpo y la figura comenzó a derretirse. A medida que la figura se derretía,
La luz que la rodeaba se intensificaba. Finalmente, la figura desapareció por completo, y la luz se apagó. El soldado se quedó solo en el frigorífico, rodeado de las paredes de hielo. Sabía que había cumplido su misión, y que el mundo ahora estaba a salvo. Salió del frigorífico y regresó a la aldea inuit. Les contó lo que había sucedido, y ellos celebraron su victoria. El soldado vivió el resto de sus días con los inuit, contándoles historias del mundo exterior y enseñándoles sobre su cultura. Nunca olvidó lo que había visto en el frigorífico, pero también supo que había hecho lo correcto al cerrar la puerta y evitar que el horror se extendiera. La noche caía sobre el campo de batalla, extendiendo su manto oscuro sobre las tropas del batallón Alfa. Era la fase final de una maniobra nocturna, una operación crucial para asegurar la victoria en la guerra fronteriza. El cansancio pesaba sobre los soldados, pero la adrenalina los mantenía alertas. Yo, el sargento Martínez, comandaba una de las compañías del batallón. Habíamos atravesado el terreno escarpado sin contratiempos, siguiendo las órdenes con precisión militar. De repente, un susurro recorrió las filas. «Miren», dijo un soldado señalando hacia la niebla que se cernía sobre un valle cercano. «Ahí hay algo». Todos miramos hacia donde él señalaba. Entre la niebla se distinguían siluetas de figuras humanas. Al principio pensamos que se trataba de otro batallón aliado, pero a medida que nos acercábamos, algo no cuadraba. Las figuras no se movían como soldados vivos. Caminaban con una rigidez antinatural, como si flotaran sobre el suelo. Sus uniformes estaban desgastados y manchados, como si hubiesen pasado años sin ser usados. Un escalofrío me recorrió la espalda. Un presentimiento funesto se apoderó de mí. Ordené a mis hombres detenerse. «No se acerquen», les dije. «Algo anda mal aquí». Un soldado más valiente que los demás se adelantó. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó con voz temblorosa. Las figuras no respondieron. Se limitaron a mirarnos con sus ojos vacíos, sin vida. Un silencio sepulcral se apoderó del valle. De repente, una ráfaga de viento helado azotó el lugar, y las figuras se pusieron en movimiento. Avanzaron hacia nosotros con una velocidad inhumana, sus rostros contorsionados en una mueca de dolor y agonía. El pánico se apoderó de mis hombres. Comenzaron a disparar, pero las balas atravesaban las figuras sin causarles daño. Los espectros, como si no sintieran dolor, continuaron avanzando. Uno de ellos se abalanzó sobre mí, sus manos huesudas intentando atraparme. Logré esquivarlo, pero otro espectro me tomó por la espalda. Me giré y lo vi de cerca. Su rostro era pálido como la muerte, sus ojos negros como pozos sin fondo. Un grito ahogado escapó de mis labios mientras el espectro me arrastraba hacia la niebla. Luché con todas mis fuerzas, pero su fuerza era sobrehumana. De repente, una luz cegadora me envolvió. Sentí una energía poderosa recorrer mi cuerpo, y el espectro me soltó. Caí al suelo, jadeando por aire. Miré a mi alrededor y vi que mis hombres habían retrocedido, formando un círculo defensivo. En el centro del círculo, una figura radiante de luz flotaba en el aire. Era un ángel, un ser celestial de una belleza indescriptible. Su rostro era sereno y compasivo, y sus ojos brillaban con una luz celestial. El ángel extendió su mano hacia los espectros, y ellos se detuvieron en seco. Una ola de paz invadió el valle, calmando el terror que se había apoderado de nosotros. El ángel habló con una voz suave y melodiosa. «No teman», dijo. «Estos soldados no son enemigos. Son almas en pena, víctimas de una guerra cruel». Nos explicó que las figuras eran los espectros del Regimiento Delta, una unidad que había desaparecido en el mismo valle durante una batalla hace muchos años. Habían quedado atrapados en el mundo terrenal, incapaces de encontrar paz. El ángel nos dijo que nuestra misión era ayudarlos a encontrar la paz y liberar sus almas del tormento. Nos instruyó sobre cómo realizar un ritual ancestral para abrir las puertas del cielo y permitirles descansar en paz. Con la guía del ángel, completamos el ritual. A medida que pronunciábamos las palabras sagradas, los espectros comenzaron a desvanecerse. Sus rostros se serenaron y una sonrisa de paz se dibujó en sus labios. Finalmente, desaparecieron por completo, dejando solo un rastro de luz en el aire. El ángel nos sonrió y dijo: «Han hecho lo correcto. Estos soldados ahora pueden descansar en paz». La experiencia me marcó para siempre. Comprendí que la guerra no solo destruye cuerpos, sino también almas. Aprendí que hay fuerzas en el universo que van más allá de nuestra comprensión,
y que a veces la única forma de vencer al horror es con la luz y la compasión. Regresamos a la base, con el corazón lleno de una mezcla de tristeza y alivio. Habíamos cumplido nuestra misión, pero el recuerdo de los espectros, Regimiento de las Tinieblas, continuación. El recuerdo de los espectros y del ángel nos acompañaría para siempre. La noticia de nuestra hazaña se extendió rápidamente por el ejército. Nos aclamaron como héroes, pero nosotros sabíamos que solo habíamos cumplido nuestro deber. El valle donde habíamos encontrado a los espectros se convirtió en un lugar sagrado, un recordatorio del costo humano de la guerra y del poder de la redención. Años después, cuando la guerra finalmente terminó, regresé al valle con algunos de mis antiguos compañeros. Queríamos rendir un último homenaje a los soldados del Regimiento Delta. Al llegar al valle, nos encontramos con un grupo de Inuit que habían construido una pequeña aldea en el lugar. Nos contaron que desde el día de la batalla, habían visto luces extrañas en el valle y escuchado cantos angelicales. Los Inuit nos llevaron a un lugar donde habían erigido un monumento en honor a los soldados del Regimiento Delta. El monumento era una simple cruz de madera, pero tenía un aura de paz y serenidad. Nos arrodillamos ante el monumento y rezamos por las almas de los soldados caídos. En ese momento, sentimos una presencia familiar. Era el ángel que nos había guiado años atrás. El ángel nos sonrió y dijo: «Han hecho bien en venir. Los soldados del Regimiento Delta han encontrado la paz que tanto anhelaban. Ahora pueden descansar en paz». El ángel desapareció, dejando solo una sensación de paz y tranquilidad. Nos levantamos y regresamos a la aldea Inuit, con el corazón lleno de gratitud. Sabíamos que el recuerdo de los espectros y del ángel siempre nos acompañaría, pero también sabíamos que ellos habían encontrado la paz que tanto anhelaban. La historia del Regimiento de las Tinieblas se convirtió en una leyenda entre los soldados, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz de esperanza. Y así, la historia de los soldados del Regimiento Delta y el ángel que los guió a la paz, se convirtió en un símbolo de la lucha entre el bien y el mal, entre la oscuridad y la luz. Un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay una esperanza de redención. Me llamo Carlos Medina, y llevo 20 años sirviendo en el ejército. He visto cosas que nadie debería ver, pero lo que ocurrió en la base hace unos meses sigue atormentándome cada noche. Decidí contar esta historia para que otros comprendan lo que enfrentamos. Esta no es solo una historia de terror, es un aviso. Todo comenzó con la excavación en un viejo campo de batalla de la Primera Guerra Mundial en Francia. Estábamos en una misión de entrenamiento, y como parte de un ejercicio de reconocimiento, mi equipo y yo encontramos una trinchera oculta. Entre el barro y los restos, descubrimos algo que parecía un casco militar antiguo, cubierto de tierra y musgo. «Mira esto», dijo Martínez, uno de mis hombres, mientras levantaba el casco. Tenía un extraño brillo a pesar de estar cubierto de décadas de suciedad. Lo limpiamos un poco y vimos que tenía inscripciones en alemán. «Debe ser de algún soldado alemán», comenté, intentando restar importancia al hallazgo. Pero algo en ese casco me incomodaba. No podía apartar la vista de él. Decidimos llevar el casco de regreso a la base como una curiosa reliquia histórica. Al llegar, lo colocamos en la oficina del comandante, el capitán Ramírez, para que decidiera qué hacer con él. Desde el primer momento, la atmósfera en la base cambió. Esa noche, me desperté en medio de un sudor frío. Había soñado con trincheras, explosiones y gritos de agonía. En mi sueño, estaba en medio de la batalla, pero no era yo mismo. Era como si estuviera viendo a través de los ojos de otro soldado, uno que luchaba desesperadamente por su vida. A la mañana siguiente, Ramírez parecía perturbado. Lo encontré sentado en su oficina, mirando fijamente el casco. «¿Estás bien, capitán?», pregunté. «No dormí nada anoche, Medina. Soñé con la guerra, pero era tan real». Me miró con ojos cansados. «No puedo sacarme esas imágenes de la cabeza. No fui el único que tuvo pesadillas esa noche». Varios soldados reportaron sueños similares. Las historias se propagaron rápidamente. En cada relato, los soñadores eran transportados a una violenta escena de la Primera Guerra Mundial, sintiendo el miedo y el dolor como si estuvieran allí. Unos días después, Martínez, el soldado que había encontrado el casco, desapareció. Lo buscamos por toda la base, pero no había rastro de él. Finalmente lo encontramos en el almacén, acurrucado en una esquina y murmurando incoherencias.
No quiero morir, no quiero morir, gritaba. Intentamos calmarlo, pero seguía aterrorizado. Lo llevamos a la enfermería, y el médico dijo que estaba en shock. Martínez solo repetía que había visto a los soldados alemanes venir por él. Decía que había estado en las trincheras, luchando por su vida, aunque todos sabíamos que nunca había dejado la base. Decidí investigar más sobre el casco. Encontré un viejo historiador militar en el pueblo cercano y le llevé fotos del casco. Cuando las vio, su rostro palideció. Este casco pertenece a un soldado alemán llamado Hans Gruber. Era conocido por su brutalidad en combate y desapareció misteriosamente durante la guerra. Dicen que su espíritu sigue buscando venganza, dijo el historiador temblando. Regresé a la base con esta información, decidido a deshacerme del casco. Pero cuando entré en la oficina de Ramírez, lo encontré sosteniéndolo, con la mirada perdida. Tenemos que deshacernos de esto, capitán, dije. Ramírez asintió lentamente como si estuviera en trance. Esa noche, el caos estalló. Los soldados comenzaron a ver apariciones de soldados alemanes, sombras que se movían por los pasillos y susurros en alemán. El pánico se apoderó de la base. Fui a la oficina del capitán y lo encontré en el suelo, inconsciente, con el casco a su lado. Intenté despertarlo, pero no respondía. De repente sentí una presencia detrás de mí. Me giré y vi una figura espectral, vestida con el uniforme alemán de la Primera Guerra Mundial. «¿Qué quieres?», grité. Pero la figura solo me miró con ojos vacíos. Desesperado, recordé las palabras del historiador. Tomé el casco y salí corriendo hacia el campo abierto. Necesitaba deshacerme de él de alguna manera. Los soldados me seguían, todos aterrorizados. Llegamos al borde de un antiguo pozo. Decidí que este sería el lugar. Mientras arrojaba el casco, recité una oración que el historiador me había enseñado, esperando que funcionara. El casco cayó al pozo, y por un momento, el silencio nos envolvió. Entonces, un grito desgarrador llenó el aire, y las figuras espectrales desaparecieron. La base volvió a la normalidad, pero el impacto de esa noche se quedó con nosotros. El capitán Ramírez y Martínez nunca se recuperaron del todo, y yo sigo teniendo pesadillas. El casco de Hans Gruber había traído consigo el horror de una guerra olvidada, y aunque ahora descansa en el fondo de un pozo, su recuerdo sigue vivo en nuestras mentes. Cada vez que escucho el viento susurrar a través de los árboles, me pregunto si algún día volverá a atormentarnos, porque hay cosas que nunca deberían ser desenterradas, historias que deberían permanecer enterradas con los muertos.